Polémica Querétaro, ¿cómo se encuentran? Soy Adolfo Manríquez Macías, el día de hoy saludándoles. Tengo el gusto de platicar con Alejandro Güero Olvera, quien es el líder sindical, secretario general de la industria de radio y televisión del estado de Querétaro. Secretario, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Bienvenido de nuevo a Polémica Querétaro. ¿Cómo estás, mi estimado Adolfo? Al contrario, agradecerte la entrevista. Muy bien, pues comunicador ya de muchos años en todo el estado de Querétaro, conocido también seguramente por muchas personas, pues, también como locutor, y bueno, el liderazgo de un sindicato tan poderoso a nivel nacional como lo es el STIRT. Cuéntenos, secretario, un tema interesante en favor, obviamente, de los trabajadores agremiados a esta importante industria de la radio y la televisión, y en el estado de Querétaro creo que logros los cuales están consiguiendo Alejandro Olvera. Así es, mi estimado Adolfo. El día de ayer ya tuvimos el cierre después de una instalación que se dio el 17 de diciembre para la revisión del contrato ley. En este año era integral, no solamente incremento salarial, sino también la revisión de las diferentes cláusulas que conforman el contrato ley, ya de los dos únicos que existen en el país, porque nada más está el de azucareros y el contrato ley de nosotros de la industria de la radio y la televisión. Entonces, estuvo dura la negociación debido a la situación que hoy se vive por la pandemia. Tú sabes que normalmente las concesiones de radio, aunque son concesiones federales, están anunciando, están tratando de buscar ellos apartar la misma situación. Entonces, aquí el problema yo lo vivíamos en el inicio de la instalación, en donde hoy los empresarios, a través de la Cámara de Radio y Televisión, encomandada y que está al frente el licenciado Antonio García, pues era el hecho también de buscar como empresarios de cómo poder subsistir y cómo poder realmente dar resultados y también mantener las fuentes de trabajo. Entonces yo creo que en este mes de enero, casi todo el mes de enero, se estuvieron varias reuniones, estuvimos ahí presentes, tanto vía Zoom como presenciales, por lo mismo en la pandemia, a veces los hacíamos Zoom, a veces cuando se tenía la oportunidad, lo hacíamos ahí en vivo, ahora sí que presencial, pero sí, fue muy difícil esta negociación. Todavía yo te estoy hablando que el día sábado por la tarde no había nada resuelto. El domingo todavía en algunas reuniones que se tuvieron vía Zoom, más o menos empezaron a llegar algunos acuerdos. Y bueno, pues ayer lunes, ya por la mañana, pues nosotros asistimos a la Ciudad de México desde temprano y pues se llegó a un término con un incremento del 7%. Un incremento dividido en dos partes, con un 4% a partir del día de hoy, 1 de febrero, en la industria, y a partir del 1 de junio, el 3%. Esto suma el 7% del incremento de salario. Yo creo que lo consideramos bueno debido a la inflación. Hay algunas organizaciones, en el caso de Querétaro, hemos estado también pues en algunas pláticas, en algunas revisiones con compañeros de las diferentes organizaciones que precisamente están en Querétaro, y sus incrementos han sido del 4.3, del 5, o sea, como máximo, y nosotros, bueno, a nivel nacional obtenemos el 7%, pero sí, te lo digo, fue muy difícil realmente esta negociación que se dio del contrato, y sobre todo, como te digo, integrar en los puntos que se tuvieron que definir y buscar de cómo mantener las fuentes de trabajo debido a la situación que hoy viven precisamente los empresarios. Entonces, hoy se suma a esta situación. Sí, la verdad es que la industria de la radio y la televisión hoy en día están pasando por una crisis un poco complicada en materia económica, lamentablemente, porque es una industria muy necesaria para la población. Estas concesiones, las cuales prevalecen hoy en día desde hace tantos años y que, bueno, siguen subsistiendo, pero también hay que llegar a algunos acuerdos. Ustedes como dirigentes de la industria en el lado del sindicato de la industria de la radio y la televisión, creo que también cuidar mucho ambas partes, secretario, cuidar la fuente de empleo y obviamente cuidar también el ingreso de los trabajadores, ¿no? Así es, y yo creo que en el caso de nosotros es más cuidar las fuentes de trabajo.
Yo como de repente platico y lo analizamos con varios de los compañeros y con el comité estatal, yo prefiero que por lo menos cada 15 días lleven realmente el salario a casa y se tenga para poder subsistir en este caso, a que en su momento apretemos, tengamos que cerrar las fuentes de trabajo y no sabemos si se podrá abrir o no se podrá abrir. Y si en ese término, pues realmente la empresa está en las condiciones de liquidar o no liquidar, porque de repente se declaran en quiebra y pues ni liquidación, ni salario, y espérate a ver cuánto dura, y eso sí se arregla. Usted como secretario general de la industria de la radio y la televisión en el estado de Querétaro, STIRT, tiene que observar generalmente varias prestaciones distintas, las cuales vienen incluidas en el contrato ley. Cada estado, cada comité o ya sean de los municipios o los estados, en cuanto al STIRT se refiere, en todo el país, tiene diferentes cláusulas, secretario, para poder negociar en favor de los trabajadores, o se rigen de una manera estándar a nivel nacional. Mira, en el contrato hay varias cláusulas que favorecen al trabajador. Esas cláusulas es a nivel nacional, pero nosotros como organización sindical en cada uno de los estados tenemos el famoso convenio de singularidad, que para nosotros serían los contratos colectivos individuales. Correcto. Ahí es donde nosotros podemos manejar otro tipo de prestaciones. Te pongo un ejemplo, en el caso del contrato ley, no te maneja el costo de grabación, ¿no? O sea, simplemente, o sea, él te maneja lo que es la plaza del locutor, y la jornada laboral del locutor. En el convenio de singularidad manejamos el costo por grabación, manejamos el costo por control remoto, manejamos también la situación en el sentido de la despensa, del parte también de una actividad cultural, o hay fíjate que nosotros ingresando aquí, en el archivo de aquí que tenemos en la oficina, pues salimos y nos encontramos con todavía esos contratos colectivos que eran hoy convenios de singularidad, con la famosa hoja tipo cebolla, que era casi transparente. Y había cláusulas que tenían beneficio para los trabajadores y las aplicamos hoy a las nuevas, a los nuevos tiempos, y tenemos este tipo de cláusulas. El hecho de la prestación de subsidio habitacional, ¿cuál es el subsidio habitacional? Es una prestación o algo económico para el trabajador para que pudiera subsistir en la renta o en el pago de la renta donde estaba la vivienda, ¿no? Entonces, hay algunas cláusulas que nosotros tenemos en ese aspecto, compensaciones, porque, por ejemplo, hay grupos radiofónicos que tienen 2, 3 estaciones en donde, bueno, se les paga compensaciones por precisamente darle el servicio a las demás emisoras. Entonces, yo creo que todo este tipo de cosas ya viene dentro de lo que es el convenio de singularidad, que a partir de hoy tendremos que también negociar algunas de las cláusulas, debido a la situación, pues, tampoco no podemos manejarlo hoy en general. Normalmente tu servidor lo que hacemos es buscar en donde la mayoría tenga ese beneficio, todos, sobre todo, para poder incrementar. A veces son 3, 4 cláusulas, aunque no se maneje mucho en las demás, pero sí es tratar de buscar el beneficio para los trabajadores aquí en esta organización sindical del STIR en Querétaro. Algunos detalles, digo, de algunas personas que no estén familiarizadas con ese tema que estamos platicando. Digo, nosotros trabajamos en medios de comunicación durante muchos años, conocemos muy bien, secretario, pero bueno, lo que estaba comentando acerca de grabaciones, controles remotos, esto se refiere el pago de las estaciones de radio a los trabajadores que están dentro de la misma organización radiofónica, cualquier grupo, hay muchos grupos radiofónicos muy buenos aquí en el estado de Querétaro y a nivel nacional, y los radiodifusores le pagan al locutor o locutora para las grabaciones, los spots que se generan o las transmisiones a control remoto de algunas empresas que le contratan a las estaciones de radio, secretario. Sí, así es. Cada una de las estaciones, aunque de repente están en grupos radiofónicos, son empresas diferentes. Cada una es una empresa diferente. De repente, donde vienen los grupos que traen entre 2, 3 emisoras, nosotros lo que hacemos es tener exactamente la misma negociación para las 5,
para las dos o para las tres, no tener esa diferencia en el mismo grupo, porque bueno, pues entonces de repente alguien quisiera pasarse a otra estación o porque pagan más el control remoto, o sea, estando en el mismo grupo, entonces tendrían ahí dificultad en ese sentido. Entonces, ahí normalmente siempre hemos buscado, depende del grupo radiofónico, depende de la empresa y la estación, el que se beneficie y que sea igualitario en el Estado, porque hay que recordar que de repente, en el caso de las organizaciones o de las empresas, de las industrias, cuando le subes un peso o la de enfrente tiene unos 5 pesos más de salario, pues los trabajadores emigran a aquella empresa porque es un poco más de ganancia, ¿no? Pero acá no es tratar precisamente de buscar esa estabilidad, esa igualdad en cada una de las estaciones que están aquí en Querétaro. Muy bien, secretario, pues lo ve como un logro este alcance que tuvieron. Son 3 sindicatos de la industria de radio y televisión. Está STIRT, que es uno de los más poderosos, obviamente. Citatir, ¿y el otro cuál es, secretario? Es el CEMAR, sindicato que ya tiene muchos años. De hecho, lo comentamos antes de la entrevista. Este sindicato nació antes que el CITATIR. De ahí nace el CITATIR del CEMAR cuando se divide, y hoy el CITATIR es uno de los sindicatos que está aglutinando a artistas de televisión, y también pues hoy abarca también estaciones de radio, en este caso de Televisa, que es la mayoría de las estaciones que congrega este sindicato hermano. Todo comunicador, todo locutor que está en una estación de radio, aérea o televisión, secretario, tiene que tener el aval del sindicato, en este caso, por ejemplo, de aquí de Querétaro, tendrá que tener el aval por parte del secretario general o de toda esta agrupación. Debe de ser así. Secretario, ¿cómo están los acuerdos con los radiodifusores? Esto para la gente que no sabe. Sí, fíjate que en el caso de nosotros, acuérdate que cada empresa trae un tabulador de plazas, de locutores, operadores, grabadores, en fin. Pero bueno, pues hay un acuerdo a nivel nacional con las empresas en donde aquellos que son conductores de noticieros, conductores de programas en algunas ocasiones y reporteros, se les da esa oportunidad de que ellos mantengan realmente el control de la información, pero el mismo contrato ley no lo marca, que nosotros tenemos que darles la autorización. Mientras nosotros como organización no le demos la autorización a esa persona o a quien la empresa requiere para este tipo de servicios, no puede ingresar. Normalmente se paga un desplazamiento por este personal, porque pues el último de los casos tendría que ser un miembro más del sindicato, aunque en el mismo tabulador lo maneja que debe ser sindicalizado tanto el conductor como el reportero y el relator. Bueno, ese es el convenio y este es el acuerdo que se llevó a nivel nacional por muchos años, y que se les da esa oportunidad precisamente a los empresarios, y del cual, bueno, nosotros aquí en Querétaro lo hemos mantenido, hemos estado trabajando, tenemos buena relación, y se da un permiso por escrito a la persona quien abrirá precisamente el micrófono, con una renovación de cada 3 meses. Esto, ¿en qué aspecto? Pues bueno, pues es un parte del control que se tiene en la misma organización, pero no es una cuestión, como decíamos, a veces de repente dicen, bueno, pues es que tengo que ir, pues de modo, o sea, así lo determina el mismo contrato ley, y aunque nosotros no tenemos ninguna injerencia, ni tampoco, o sea, alguna situación directa con ellos, sino con la misma empresa, que es quien solicita el permiso, pues es el acuerdo que nosotros llevamos directamente entre la empresa y el mismo sindicato. Muy bien, vio como un logro entonces de manera nacional este aumento al salario dentro de la industria de la radio y la televisión, secretario. Sí, fíjate que sí, porque estábamos observando varios de los incrementos que se han dado a nivel nacional. Yo creo que hoy actualmente hasta el momento el de nosotros es el que ha sido más elevado, del 7%, recordando que la inflación está al 7%, y normalmente siempre es un poco abajo de la inflación que se da, pero hoy con este 7% que se da y que se logra, se manifiesta realmente esa cordialidad y sobre todo el entendimiento y la preocupación de ambas partes. Aunque también tenemos que decir, nosotros estamos constantemente
en comunicación con los mismos empresarios para saber cómo van, en qué podemos ayudarle y en qué podemos nosotros buscar la forma de cómo mantener estas fuentes de trabajo. Ayer, algo que nosotros vimos ya al finalizar y que te lo comento así, es parte de el presidente de la Cámara a nivel nacional, nos hizo ahí un exhorto a todas las organizaciones sindicales a apoyar una situación que hoy se está viviendo en la industria, el hecho de que quieren coartar la libertad de expresión a los medios de comunicación y que, bueno, soy el presidente actual de la Cámara de Radio, solicitó a las organizaciones sindicales el apoyo y estas a la vez les dimos precisamente el apoyo a los empresarios, porque yo creo que hay dos artículos en la Constitución que te determinan esa libertad de expresión. Y si no, entonces hay que meternos a derechos humanos. Entonces, yo creo que como gobierno tienen que también entender y tienen que asimilar las críticas que se dan. Si no quieres tener críticas, pues haz un buen gobierno, haz las cosas bien. Cuando no hay un buen gobierno, cuando las cosas no hacen bien, pues normalmente pues, los conductores o compañeros pues dan la noticia y a veces no es muy bien visto por parte de las autoridades. Yo les decía, no tienen por qué tener este tipo de situación y buscar sobre todo hoy coartar esa libertad de expresión ante todo. Yo creo que al contrario, nosotros como medios somos los que damos la información. La ciudadanía se entera precisamente a través de los medios de comunicación de lo que pasa y de lo que existe y de lo que ocurre dentro del medio y del ámbito en el caso del país. Entonces, yo creo que hoy lo manifestamos ayer tanto con la Cámara como las organizaciones, tendremos que llegar hasta donde tope y tendremos que trabajar conjuntamente como industria de la radio y la televisión, no como empresarios ni tampoco como organizaciones, sino como industria de la radio y la televisión para poder pues estar atentos a este tipo de decreto, a este tipo de situaciones que la Suprema Corte se mandó para poderse sacarlo. Entonces, yo creo que ayer se hizo precisamente este exhorto, este comunicado y sobre todo ese manifiesto por parte tanto de los empresarios de la Cámara de la Industria de la Radio como las tres organizaciones sindicales que hoy están conjuntamente con este contrato ley y con la Cámara de la Industria. Muy bien, secretario, pues le agradezco mucho el espacio que nos haya regalado este momento. Y usted como comunicador de muchos años también aquí en el estado de Querétaro, pues algún mensaje a la gente que ya no escucha radio, aquellos que apagaron su radio por meterse en redes sociales, todo es bueno, pero algún mensaje. Usted es cronista deportivo de gran nivel también, narrador de fútbol, locutor también de mucho tiempo y reconocido también. Entonces, algún mensaje a sus radioescuchas y a la gente en general como locutor, como comunicador, no como secretario general. Sí, fíjate que algo que tenemos y alguna vez en un debate que tuve yo en un programa empresarial en donde se manejaba acerca de hoy las plataformas digitales y sobre todo también en el caso del internet, las famosas plataformas como Facebook, Twitter, yo les decía, hay gente que realmente en el medio ha tenido muchos años y hoy se ha ido a las plataformas digitales. Pero no hay como buen periodista, como buen trabajador del medio de comunicación, y lo decía hoy en la mañana también en una entrevista con varios de los colegas, decirles que normalmente cuando tú quieres tener una participación y tienes que ser reconocido, y como decíamos, quieres tener credibilidad, tenemos que tener los pelos de la burra en la mano. Normalmente, digo, a mí me ha tocado en el ámbito deportivo algunas situaciones en Querétaro que vivíamos, que decíamos, ¿sabes qué? Aquí hay esta situación con el equipo de Gallos Blancos en su momento, y bueno, o sea, nosotros salíamos porque teníamos la información, teníamos las pruebas y sabíamos que era una realidad. Aunque los directivos en ese momento pues lo consideraban de que nosotros estábamos mintiendo, nos decíamos, no, tú realmente como reportero, como trabajador del medio, debes de tener la credibilidad. ¿Y cómo hacerla? Pues teniendo las pruebas y teniendo los pelos de la burra en la mano para que cuando salgan, decirles, aquí está. Realmente yo creo que eso es importante. Y hoy, en lo que tú me has comentado, yo siempre he dicho,
en un medio de comunicación, hoy como es la radio y la televisión. En el caso de la radio, yo considero que cuando hay una cuando interactúan tanto el público como el locutor o quien conduce algún programa o alguna estación de radio en alguna situación, hay esa interacción y hay una convivencia que lo hemos visto cuando vas en el carro y de repente los ves riendo, pues es porque hago algún chiste, pero ahí esta relación entre el público y precisamente el medio, y decimos que va a ser imposible, yo creo que poder reemplazar. Sí, hoy, como hemos mencionado, no es lo mismo tener tu carro, tu estéreo, encenderlo, cuando no te cuesta en datos, cuando no te cuesta en pago, en ese tipo de situaciones. Pero también, en el caso de las plataformas, hoy yo creo que también tenemos que buscar la nueva tecnología. Hoy en esta industria te tienes que ir superando, tienes que ir trabajando con la tecnología, porque es lo que está llegando precisamente hoy en día. La tecnología es lo importante y esta industria seguirá todos los días amenazado por la tecnología. Así que o te actualizas y te sigues actualizando, o ahí te quedas. Pero yo creo que es importante. Y pues a la gente que normalmente está en las plataformas, pues sabe realmente de con quién y con quiénes realmente podrán estar seguros de que la información es veraz, es realmente una información creativa y también una información de verdad. No hay el caso de las plataformas en el Face, hemos visto muchas que de repente son falsas, no hay esa credibilidad, y yo creo que eso es parte de lo que, en el caso de los medios, nosotros como medios de comunicación, nosotros como reporteros, como conductores, tenemos que tener siempre todo, que realmente tengamos la prueba suficiente como para decir, aquí está, por eso lo decimos y por eso lo informamos. Un tema de responsabilidad absoluta. Le agradecemos mucho, secretario, por este espacio, que sigan los logros de la industria de la radio y la televisión y siempre cuidando también esa industria tan importante, el lado empresarial, pero también el lado sindical que usted representa como secretario general del STIRT, del Sindicato de la Industria de Radio y Televisión en el estado de Querétaro, Alejandro Güero Olvera. Le agradecemos mucho, secretario, que esté muy bien. No, al contrario, mi estimado Adolfo, y hay que seguirle y nos vemos el próximo fin de semana para transmitir los gallos. Tú también acá los transmites. Pues ahí nos da permiso el sindicato de narrar el partido de fútbol. Muchas gracias. Andamos derechitos y en regla como debe de ser. Muchas gracias, secretario, que esté muy bien. No, al contrario.